Hola a todos, muy buenas tardes. Mi nombre es María Rebeca Ochoa Pesqueira y hoy vamos a hablar un poco acerca del teletrabajo y de las recomendaciones ergonómicas para personas que realizan teletrabajo. Primero que nada, vamos a empezar con el contexto de qué es el teletrabajo o como lo conocemos actualmente, el home office. Pues el teletrabajo es realizar una actividad laboral de una forma remota, lo que significa que se trabaja, pero no se trabaja en los centros de trabajo, ¿no? Eh, Se realizan las actividades laborales de una manera diferente, tal vez desde la comodidad de la casa, del hogar de una persona. Entonces, el teletrabajo o el home office, como lo dice la palabra teletrabajo, se utilizan las herramientas tecnológicas, se utiliza la computadora, la laptop, ¿no? Se utilizan ese tipo de herramientas para llevar a cabo este tipo o este método de trabajo. El teletrabajo o el home office tuvo un gran auge durante estos años o recientemente por la pandemia del COVID-19, donde las empresas tenían una gran necesidad de seguir produciendo, de seguir trabajando, pero no sabían cómo hacerlo. Entonces es ahí cuando entró el teletrabajo. Entró la importancia de conocer cómo hacer el teletrabajo, porque conlleva grandes responsabilidades y pues mucha también dedicación. Entonces es ahí cuando se le da más auge, se le da más importancia al teletrabajo, porque pues las empresas requerían que los trabajadores siguieran produciendo, siguieran realizando sus actividades laborales, pero ahora de una manera diferente, ¿no? Desde su casa. Entonces aquí fue cuando se empezó a descubrir un poquito más acerca del teletrabajo, de sus mejoras, de sus de cómo se podía aprovechar el teletrabajo, de sus ventajas y de sus desventajas, etcétera, ¿no? Entonces es aquí cuando se le da una gran relevancia al teletrabajo. Ya que conocemos un poquito acerca del teletrabajo, podemos hablar acerca de las recomendaciones ergonómicas que se dan para que el teletrabajo sea un éxito. Primero que nada, el patrón, la empresa, debe proporcionar herramientas tecnológicas adecuadas al empleado. ¿Y a qué se refieren estas herramientas tecnológicas? Pues básicamente a proporcionarle todo el equipo de cómputo, sillas ergonómicas, artefactos, herramientas, todo lo que el empleado deba utilizar, necesite, requiera para llevar a cabo su actividad laboral de una manera eficiente, correcta y adecuada. Entonces, el patrón tiene la responsabilidad y obligación de proporcionar estas herramientas para que pues el empleado realice su trabajo de una manera efectiva como si estuviera en el centro de trabajo. A las herramientas tecnológicas se refiere como al equipo de cómputo, a la computadora, a la laptop, a la bocina, a la silla ergonómica, al banquito que se utiliza para poner los pies, los audífonos, el headset, etcétera. Todo artefacto que la persona, que el empleado necesite para llevar a cabo su trabajo de una manera eficiente. Entonces, esto es una gran parte del teletrabajo, ¿no? Contar con lo necesario, contar con las herramientas necesarias. Y la otra es saber cómo utilizarlas. Entonces, aquí entra también un poquito acerca de responsabilidad del patrón y la ergonomía cognitiva. El patrón también tiene que proporcionar capacitación y adiestramiento a los empleados que vayan a hacer home office o teletrabajo para que ellos sepan cómo manejarlo. Porque claro, es una manera muy diferente de trabajar, se busca el mismo objetivo, pero se trabaja de una manera diferente. Entonces, al proporcionar capacitación y adiestramiento, pues prepara un poquito más a los empleados a saber cómo manejar sus equipos o sus herramientas de trabajo, cómo sacarles provecho, eh, a lo que se pueden enfrentar, a problemas de red, de internet, de uso, etcétera, ¿no? Entonces, también ayuda a los empleados a que estén preparados para manejar, para solucionar este tipo de problemas. Y aquí es donde entra un poquito la ergonomía cognitiva. La ergonomía cognitiva busca que los empleados tengan una comprensión, una perspectiva de los artefactos que estén utilizando. Entonces se recomienda mucho que el empleado busque, investigue, recopile todos los datos e información necesaria para llevar a cabo su trabajo mediante estas herramientas tecnológicas. Se pide se pide que el trabajador busque información acerca de cada artefacto, de cada herramienta de trabajo que utiliza, para que tenga conocimiento de su función, de su uso o de sus múltiples funciones
de cómo optimizar su uso, cómo mejorar sus actividades laborales con estas herramientas, sus límites, pues sus alcances, etcétera, ¿no? Entonces, al realizar esta investigación, el empleado se va a sentir más preparado y también un poquito más cómodo al trabajar en el teletrabajo, a trabajar de esta manera. ¿Por qué? Porque va a sentir con un poquito, se va a sentir con más control acerca de estas herramientas tecnológicas. Entonces es muy importante, ¿no? También esto, pues de la ergonomía cognitiva, que se comprendan, que se tenga conciencia, que se tenga conocimiento de todas las perspectivas y de todas las opciones que se tienen con estas herramientas de trabajo, estas herramientas tecnológicas. Y también es muy importante considerar el puesto de trabajo cuando se hace el teletrabajo, porque no todas las personas y no todos los puestos de trabajo son adaptables a este tipo o a este método nuevo de trabajo, que es el home office, que es el teletrabajo. Es muy importante considerar también las actividades que va a hacer la persona, las actividades, los alcances, lo que tiene que hacer, básicamente eso, ¿no? Como las responsabilidades y ver si el puesto de trabajo, si el perfil de trabajo y si la persona se va a adaptar o va a aprender del teletrabajo. Porque no, como lo comentaba, no todas las posiciones, no todos los puestos de trabajo se adaptan al teletrabajo, porque pues no se puede trabajar completamente de una manera tecnológica, ¿no? Se necesita tal vez interacción con otras personas, se necesita estar presente, etcétera, ¿no? Conlleva varias cosas. Entonces es muy importante como definir si la persona y si el puesto de trabajo pueden trabajar o pueden llevarse a cabo desde casa, desde el teletrabajo. Y eso es algo muy importante que definir cuando se va a implementar este tipo de método. Entonces ya cuando se definen las responsabilidades, las actividades y se dice, ok, si puedes trabajar de forma remota, como lo es el teletrabajo, pues ahora se van las recomendaciones que para hacia la persona o hacia el empleado que puede implementar dentro de su hogar para hacer del teletrabajo trabajo y que no se relacione o se haga un mix con su casa, su vida personal y su vida laboral, porque ahí puede variar o puede relacionarse mucho al estar trabajando en un espacio de casa. Entonces, ahora se recomienda mucho que la persona busque un espacio adecuado en donde pueda concentrarse, donde pueda trabajar de una manera cómoda y sencilla sin interrupciones, que la iluminación sea la correcta, que la ventilación también sea correcta, sea adecuada, la temperatura que no haga mucho frío ni mucho calor, que los ruidos ambientales, el escritorio, la silla, esas son las recomendaciones que se buscan o que se piden que se tenga cuidado y que se les dé prioridad, porque esto es lo que hace el teletrabajo. Esto es lo que va a hacer que el teletrabajo sea exitoso. Ver estas propiedades que la casa tiene o que el cuarto tiene y tratar de optimizarlas lo mejor posible para un buen uso para el teletrabajo. Y también estas recomendaciones como la ventilación, la iluminación, el ruido ambiental, el espacio, el escritorio, el acomodo, la organización de tiempo es muy importante también. La organización de dar espacio a la vida personal y a la vida laboral y no dejar que se junten. Y esto también en esto cabe la desconexión. La desconexión es el derecho que tienen los trabajadores de desconectarse de su trabajo. Entonces, al ser home office puede decirse como, ay, pero si tú siempre estás descansando, estás en tu casa, trabajas desde casa. Eso no significa que la persona no esté trabajando y tampoco que esté descansando. Entonces, es muy importante como recalcar este derecho y permitir a los trabajadores que se desconecten de sus horarios laborales cuando sea descanso, cuando la persona, porque aunque trabaje de casa, no significa que siempre las 24 horas del día va a estar respondiendo llamadas de teléfono o correos de trabajo, llamadas de teléfono como por el ámbito laboral, ¿no? Entonces es muy importante como diferenciar esto y encontrar un balance, un equilibrio. Y estas son las recomendaciones ergonómicas que se tienen el día de hoy. Muchas gracias y espero que las utilicen y que les haya servido este video. Hasta pronto.